element. Okay. During the forum, we are going to provide a simultaneous interpretation service. So if you need the service, please use the receiver, channel number 5 for Korean, channel 6 for English, channel 7 for French, and channel 8 for Spanish. An online participant could choose preferred language on platform. And for the smooth progress of the conference, please make sure that your phone is on silent mode. And to prevent further spread of COVID-19, we ask all of you to wear a mask during the forum. Thank you for your cooperation, and I'll see you in a while. Well, ladies and gentlemen, we'll begin in 5 minutes. So I ask for your understanding for on the delay. Thank you.
Ladies and gentlemen, please be seated. And we are going to start in a minute. Señoras y señores, por favor, tengan a bien tomar asiento. Vamos a empezar en un minuto. Gracias. Gracias por su cooperación. Vamos a empezar, señoras y señores, distinguidos invitados, son bienvenidos a la quinta Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje. Me llamo Kim Jung-hee y es un gran honor para mí hacer las veces de maestra de ceremonias hoy. Como saben, este tema, pues esta conferencia versa sobre el tema de la emergencia y la resiliencia. Hay muchos aspectos en esta esfera que vamos a abordar. Y este evento, esta conferencia ya nos ha aportado muchas oportunidades para poder abordar distintos temas y promover el debate. Y en esta sesión se va pues a explorar la cuestión de la promoción de enfoques intersectoriales de aprendizaje para la salud. Contamos aquí con distintos ponentes. Van a hacer sus presentaciones y después habrá una sesión de ruegos y preguntas. Voy a dar la palabra oral al doctor Fernando Santomauro, el moderador de la sesión de hoy. Doctor Fernando Santomauro, ¿está usted conectado? Sí. Gracias, muchas gracias por su presencia. Tiene usted la palabra. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí para poder abordar este tema con ustedes. Los oradores que tenemos aquí nos dejan ver que tendremos aquí una sesión muy interesante. Y antes de empezar, quisiera yo hablarles del objetivo de esta sesión. Se trata de ver cómo podemos promover enfoques intersectoriales de aprendizaje para la salud. El concepto de ciudades del aprendizaje cita en este marco de salud que abarcan distintos campos de ámbitos pues, de política en particular, como podemos ver en la descripción de la sesión. Y este foro del día de hoy va a permitirnos tratar la cuestión de cómo trabajar de manera muy concreta con miras a poder abordar la cuestión de políticas intersectoriales para las ciudades y también cómo podemos aprender para promover de mejor manera las políticas locales para la salud. Y antes de empezar, me presentaré. Me llamo Fernando Santomauro. Trabajo en la Secretaría de Ciudades y Gobiernos Locales unidos pues en las secciones continentales y regionales de pues estos gobiernos y ciudades locales. Y trabajo en el sector o departamento de aprendizaje. También pues en la Secretaría de Barcelona en particular. Y hemos estado trabajando sobre estos particulares desde hace ya tiempo. En el departamento en materia de aprendizaje de manera más estructurada desde el año 2015. Hemos trabajado con el aprendizaje electrónico en distintas políticas locales. Y también en lo que se refiere a la localización de agendas mundiales, de pues, trasladar al ámbito local esas agendas internacionales relativas a los ODS, entre otros metodologías, instrumentos, etcétera. La cuestión también de la resiliencia ha sido abordada, pero desde el año 2020 hasta ahora hemos venido trabajando mucho en ese intercambio con las ciudades en materia de cuestiones sanitarias y también en cuanto a todos los servicios locales, de hecho, están totalmente conectados con las cuestiones sanitarias. También se ha tratado de ver cómo podemos aprender de manera muy concreta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde el año 2020, pues desde el año pasado, hemos estado promoviendo y celebrando distintas sesiones y vamos a elaborar una suerte de decálogo de principios que se podrán encontrar en línea. No voy pues a explayarme demasiado sobre esta cuestión del decálogo, pero creo que está relacionado con la sesión de hoy. Para la reunión de hoy, para esta sesión,
Tendremos en distintas perspectivas, local diversos puntos de administrations, vista local elected de personas que trabajan en politicians, administraciones locales, international organizations, políticos pues, electos en el plano local, también organizaciones also academia, right? internacionales So y también we'll el mundo académico, just en pass the conexión con name el tema of que nos ocupa. the participants of here today, and then give Y them aquí pues el the elenco de word to participantes con el que start. contamos But we have aquí here hoy. today Miss Aminata Les Goloko, indico en primer Director lugar of Transversal cuáles son Projects nuestros ponentes. En in primer lugar, la señora Mantes-la-Jolie Aminata Goloko, in directora de France, proyectos transversales Mrs. en Angélica Patricia Mantes-la-Jolie, en Alvarado Francia. Juárez. Contamos también She's con the la mayor señora of Angélica Patricia Alvarado Juárez, alcaldesa de Huajuatingo in Mexico, and sorry for the Huejotzingo de pronunciation. México, y me disculpo por la And pronunciación de we also have el here nombre Miss Natalia del municipio Alexieva, indicado orador, y the team también leader of tenemos National a la Climate señora Change Natalia Action in Alexieva, the jefa del equipo para la Acción FAO, Nacional contra el Cambio and Climático de Miss la FAO, Roberta Piazza. así She's como a también la professor señora of Roberta University of Piazza, Catania and profesora de la representative for the Universidad de city Catania of y Lucca representante de la in ciudad de Italy. Lucca, en So Italia. each one of you will have 8 to 10 Así es minutes que cada uno de to ustedes, present and de to estos work a little ponentes, bit with this dispondrán de 8 a 10 minutos concept para presentar un poco el trabajo que realizan en el ámbito pues, de su municipio en conexión con este tema. think in a context of emergency Abordarán and pues la cuestión resilience de cómo, to digamos, build a pensar estas cuestiones en un health contexto de and emergencia resilient cities, y but de pues resiliencia de promoting cara this a intersectoral a approaches fomentar estas cuestiones de salud, siempre to learn alentando a for los health. enfoques, a la So utilización de enfoques to intersectoriales de start, aprendizaje para la pass salud. the floor to Miss Aminata Y Goloko, para the empezar, Director of ofrezco Transversal el uso de la Projects in palabra a la señora Mantes-la-Jolie. Aminata I'm Goloko, sorry for the directora de pronunciation proyectos again. transversales So, en Miss Aminata, you have Mantes-la-Jolie, 8 en Francia. Dispone usted de 8 a 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Estupendo. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia aquí hoy. Me llamo Aminata Goloko. Un momento, me oigo a mí misma. Bien, pues como digo, soy Aminata Goloko y soy la directora de proyectos transversales en Mantes-la-Jolie desde pues, enero de 2021. Tengo como formación pues, la profesión de enfermera. He trabajado durante 15 años en los servicios de emergencias, de urgencias, y en 2015 pues, me sumé al equipo del municipio de Mantes-la-Jolie, que decidió abrir un servicio pues, de salud, prevención pues, a salud. Yo presenté mi candidatura para trabajar en ese servicio y lo gestioné a lo largo de 6 años. Y desde enero de 2021 hubo toda una reorganización de los servicios y una nueva dirección vio la luz, la dirección de proyectos transversales, de la que me encargo yo hoy. Y en esa dirección tenemos el servicio de prevención sanitaria que pues, dirige justamente esa unidad local, efectivamente, que es el que yo dirijo, también los servicios de políticas pues municipales con otro, digamos, contrato, el contrato, digamos, municipal, y ahí nos referiremos a un barrio prioritario, el barrio de Val-Forêt, y también tengo por, efectivamente, la misión de Ville-l'Apprenti, la misión pues de ciudades del aprendizaje. Se trata aquí pues de proyectos transversales y trabajamos en colaboración y en, digamos, construcción conjunta con distintas instituciones y asociaciones, implicando siempre pues a los residentes desde las fases incipientes de la reflexión en toda esa ejecución de las actividades e iniciativas. En 2015, cuando asumí ese cargo del puesto pues de salud, se elaboró justamente un contrato firmado por 4 asociados, la Agencia Nacional de Salud, la Caja Primaria de Seguridad Social y también la Prefectura del Departamento de las Yvelines, así como del municipio de Mantes-la-Jolie. Y a través de ese contrato, pues creamos una suerte de ecosistema local, una dinámica de trabajo de colaboración en Mantes-la-Jolie. Para hablarles un poco de esta ciudad, es una ciudad pues francesa que se sitúa a unos 50 kilómetros al oeste de París, 9,4 kilómetros cuadrados en el departamento
de las Yvelines, 45.000 habitantes más o menos. Tenemos 32,5% de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, más de 60 nacionalidades y 29% emanadas de la inmigración. Es una ciudad joven, un 40% de la población tiene menos de 45 años y también una tasa de desempleo elevada, 21% de los 15, a la población activa, efectivamente. Para ese contrato de salud realizamos un diagnóstico local de salud en el territorio, lo cual nos permitió determinar e identificar los distintos problemas o cuestiones en materia de salud de los habitantes. Y a partir de ahí creamos grupos de trabajo y escribimos distintas acciones que respondieran a los objetivos y a los ejes de trabajo prioritario. Ese contrato local de salud 2015 y 2017 tendría 3 ejes prioritarios: facilitar el acceso a los derechos y a la atención sanitaria, promover la salud global en las distintas edades de la vida y promover la salud mental y el fortalecimiento de competencias psicosociales. Así es que es una dimensión esta, digamos, con múltiples asociados y que ha congregado a distintas personas de horizontes distintos en una coordinación para un trabajo con proyectos compartidos, es decir, un trabajo que se aborda de manera mancomunada desde el principio y nos apoyamos siempre en esa manera de proceder participativa. Gracias a ese primero contrato local de salud se han podido llevar a cabo numerosas iniciativas y acciones. Realizamos una evaluación y constatamos que los resultados eran bastante alentadores y, como he indicado, era un nuevo servicio el que se creó en 2015 para la ciudad de Mantes-la-Jolie con este contrato local de salud. Y ahí veíamos que cada vez teníamos más asociados que se sumaban a ese proyecto y que trabajaban con nosotros en distintas acciones. Y los temáticas abordadas eran cada vez más numerosas también. Pasamos de 800 participantes el primer año a más de 4.000 en el año 2018. Cuando llegué en 2015 también vamos a cabo unos test de diagnóstico del SIDA. Tenemos el barrio de Val-Foguet, de Saint-Icourt, y el del centro de la ciudad. Había 3 barrios principales. El de Val-Foguet es un barrio, digamos, prioritario, un barrio precario. Y hay un hermoso mercado, el mercado de Val-Foguet. Quizá yo no he oído hablar del mismo, es uno de los más grandes de Europa y se decidió realizar esa iniciativa de diagnóstico, de test de diagnóstico en ese mercado, invitando a todo aquel que quisiera a realizarse esa prueba. Y ahí tuvimos ese porcentaje de positividad, justamente 7,4% en 2015, lo cual fue, digamos, una alerta a nivel ministerial también, y se decidieron emprender distintas acciones. Se llevó a cabo esos controles de diagnóstico cada 3-4 meses y también distintas acciones de sensibilización y concienciación en los centros de vida social, con las familias y también en las escuelas, en los institutos de secundaria, de primer ciclo y segundo ciclo. Hemos querido empezar desde la más tierna edad, por así decirlo, y vimos cómo las cifras bajaron y en 2018 estábamos a 1,5, partiendo del 7,4 de 2015. Luego también en cuanto a la tasa de sobrepeso, también se consiguió reducir con distintas acciones que emprendimos. Es más complicado para las caries, la salud bucodental. Por ejemplo, en el barrio del que hablaba, Val-Foguet, 1 de cada 4 niños en la escuela preescolar tiene al menos una caries. Así es que se emprendieron distintas acciones, pero por ahora nos cuesta mucho disminuir esa tasa o ese índice de caries en Mantes-la-Jolie. También tenemos iniciativas de diagnóstico precoz, actividades masivas, como por ejemplo para el cáncer de mama. Había una tasa muy baja de diagnóstico precoz, pero con todas las acciones emprendidas entre 2015 y 2018 conseguimos aumentar en 11 puntos ese porcentaje de realización de controles de diagnóstico precoz, acompañado todo ello con acciones en el territorio por parte de asociaciones que están cerca de los habitantes, que se acercan a los vecinos, que se dirigen a las escuelas y las familias y que nos han ayudado a implementar todas estas acciones de sensibilización en Mantes-la-Jolie.
También hemos reactualizado el diagnóstico local de salud, porque ese contrato pues local finalizaba en 2017, le dimos continuidad en 2018 y reactualizamos pues el diagnóstico territorial de salud para poder volver, digamos, a escribir un contrato local de salud que fue elaborado en 2020. Unos 4.000 habitantes en Mantes-la-Jolie, 51% de la población del barrio, en ese barrio pues prioritario de Val-la-Foguet, también 47% de familias y lamentablemente tenemos un índice de desarrollo humano que es uno de los más bajos del departamento, algo que se calcula con respecto a la esperanza de vida, a la tasa de ingresos y también al nivel pues de estudios. Dispone usted de 2 minutos, por favor, para concluir. 2 minutos. Bien, vaya. También hemos podido identificar distintas problemáticas de salud, sobrepeso, adicción, trastornos al aprendizaje, diabetes, cáncer también, problemas de acceso a la atención sanitaria y también pues a la oferta de la atención privada, y nos dirigimos hacia un desierto médico, por así decirlo. Hemos trabajado en grupos de trabajo, 3 grupos de trabajo, luego también subgrupos que han trabajado con respecto a los distintos ejes y temáticas. Unos 60 participantes de asociaciones profesionales, residentes, habitantes, y hemos podido construir un nuevo contrato local de salud con objetivos y acciones a llevar a cabo. También una reunión colectiva se ha realizado que nos ha permitido validar ese contrato de salud y también un comité de dirección que se reinstaura cada año. Así es que nos hemos quedado en los mismos ejes de trabajo con distintos objetivos. Lamentablemente carezco de tiempo, pero para facilitar el derecho a la oferta sanitaria vamos a llevar a cabo distintas iniciativas como centros sanitarios pluridisciplinarios, trabajando proyectos con las instituciones que ya están en el territorio, como el hospital, también las unidades de prevención y protección materno-infantil y también por grupos vulnerables. Vamos a dirigirnos a ellos, las personas que acaban de llegar, los que los sin techo, el ámbito de las mujeres. Vamos a promover la salud también en distintos ámbitos de la vida, de edades de la vida, insistiendo en esos diagnósticos precoces. También mucha acción en cuanto a la nutrición, la diabetes, el sobrepeso. También intensificaremos el diagnóstico precoz de cáncer, VIH, SIDA, y luego también aspectos sanitarios con respecto también a la tasa de humedad en el seno de los hogares, y para la salud mental también vamos a intentar mejorar la atención sanitaria a las personas con trastornos psíquicos, desarrollando también la prevención de las conductas de riesgo en los jóvenes, y luego tabaco, shisha, alcohol y efectivamente también esa adicción a las pantallas. Este contrato local de salud se ha firmado de nuevo, pero con más partes interesadas, más asociados, lo cual nos permite decir que hemos podido desarrollar aquí una alianza amplia. El Hospital de Mantes, el Consejo Departamental, Instituto de Formación en este ámbito. Cada uno tiene su función, efectivamente, y todos trabajamos mancomunadamente para llevar a buen puerto todas estas acciones. Y eso nos ha permitido también reaccionar de manera muy rápida ante la crisis. Sí, estoy por terminar. Pudimos abrir un centro de consulta COVID de manera muy rápida, movilizando a las redes de profesionales, el hospital, las emergencias, la ciudad, poniendo en marcha todo lo que tiene que ver con la logística. Y la idea era poder aligerar un poco la carga de trabajo del servicio de urgencias. Recordarán que en ese momento las personas que necesitaban atención sanitaria no se atrevían a ir al médico de cabecera por miedo a contraer la COVID. Y la idea era poder permitirles el que sigan recibiendo esa atención sanitaria y todos esos pacientes, justamente el poderlos atender en esos centros de consulta y derivarles a urgencias de ser necesario. Y llevamos a cabo distintas acciones de diagnóstico. Abrimos centros de diagnóstico y detección precoz y luego también centros de vacunación
Y todo ello se ha podido hacer justamente gracias a esa red de colaboración que pudimos poner en pie a través de ese contrato local de salud. Y para terminar, si se me permite un pequeño vídeo, por favor, les pido que me permitan proyectar este pequeño vídeo porque la idea es que con este confinamiento, esas condiciones que tuvimos que vivir, pues había que poder poner en marcha acciones para salir del aislamiento, algún tipo de iniciativas para fortalecer las competencias de cada uno. Y decidimos pues poner en marcha una primavera, un verano, un invierno educativo con actividades educativas, deportivas relacionadas con la salud y el bienestar. Veamos, para poner en marcha el vídeo, tengo que clicar en play. Tengo que pulsar el play. Okay. Alors, maintenant on l'a sorti. On va appeler les pompiers. C'est quoi le numéro des pompiers? Par rapport à ton contrepoids, ça c'est pas possible. Là, c'est pour monter, regarde. Ouais, ça t'a super. Non, c'est pas au-dessus. Ah, on est tous d'accord sur ça. On garde les corps. Je m'appelle Aja, je suis étudiante en mathématiques à l'université d'Aix-Marseille. J'ai participé à Citoyens dans ma ville à Mantes-la-Jolie et suite à ça, on m'a proposé d'être intervenante ici à l'Agora et pour faire du soutien scolaire et de la remise à niveau. Donc moi, je m'occupe des mathématiques. Nous sommes à la fin d'un été éducatif. Vous savez que Mantes-la-Jolie est une ville où l'apprentissage est au cœur de nos politiques publiques. Nous sommes une ville apprenante et ce qui est très important, c'est qu'on puisse accompagner les enfants tout au long de leur scolarité. Pendant l'école, évidemment, mais aussi en dehors et notamment pendant les vacances. Et je me réjouis que nos dispositifs de l'été, autour du sport, de la culture, de l'apprentissage scolaire, aient réuni des milliers d'enfants. Donc merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet et je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée. Je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de temps, ça passe très vite, je resterai avec vous toute Pido la journée. disculpas de todo el tiempo que me ha llevado. Estaré todo el día con ustedes y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Aminata. Ha sido un placer escuchar esta experiencia y ver el papel fundamental de los gobiernos locales para reforzar la participación y para garantizar mejores políticas locales a favor de la población. Y a continuación le paso la palabra a nuestra próxima oradora, la señora Angélica Patricia Alvarado Juárez. Es la alcaldesa de Huejotzingo, de México. Y me interesa muchísimo escucharte
con relación a este papel fundamental que desempeñan las ciudades o que han desempeñado durante la pandemia y que continuarán desempeñando en los próximos años, sin la menor duda. Hablo a título personal, a título de brasileño. Un país que tuvo que enfrentar toda una serie de dificultades debido a que el gobierno nacional no estructuró las políticas nacionales de salud a fin de luchar contra la COVID. Pues bien, en nuestro caso, los gobiernos locales y regionales fueron esenciales para garantizar en cierta medida los servicios durante la pandemia de COVID. Me encantará, pues, escuchar respecto de la experiencia de México. Señora Angélica, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos, les agradezco su atención. Sin duda alguna, el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia por el COVID-19 han sido no solamente importantes retos en el tema de salud, educativo, en el tema espiritual. Yo siempre lo menciono, muchos de aquí hemos perdido amigos, familiares, seres queridos y sin duda alguna como autoridades locales hemos tenido que aprender a afrontar los retos de manera inmediata. Algo que hemos compartido y sobre todo el día de ayer se había mencionado es nosotros como ciudades somos el orden de gobierno más cercano a la gente, a los ciudadanos, y como tal tenemos ese deber de dar resultados de manera inmediata. Si bien nadie realmente estaba preparado para enfrentar esta contingencia sanitaria, nosotros como gobiernos locales o como ciudades tuvimos que adaptarnos a las indicaciones sanitarias que nos daba el gobierno del estado, el gobierno federal, es decir, los demás órdenes de gobierno, pero muchas de las ocasiones, en el caso de México y demás países, a veces esa situación o los protocolos sanitarios o de emergencia muchas veces no se ajustaban al tema local. Y en ese sentido, tuvimos que echar mano del apoyo de diferentes liderazgos, como lo hemos platicado ya a lo largo de esta quinta conferencia, para que nos ayudaran a sumar y sobre todo que estos liderazgos dentro de la sociedad, ya fueran desde líderes académicos, líderes sociales, comerciantes, el tema religioso, que también ahorita más adelante lo voy a comentar, fueron parte importante para generar nuevas formas para cuidarnos unos a otros y sobre todo que en materia de salud pudiéramos iniciar un cambio en la manera de cambiar hábitos, conductas, las actitudes de la población. Mencionaban ayer en plenaria, no es que sea un problema a los ciudadanos, al contrario, es parte importante de este cabildeo y sobre todo de generar mayor responsabilidad con el cuidado de la salud dentro de nuestras comunidades y por supuesto fue parte importante en mi experiencia como alcalde que la sociedad y los diferentes liderazgos se sumaran. Tengo un pequeño problema con la diapositiva. Please. Thank you. Okay. Si bien los empresarios, comerciantes y docentes eran sensibles al tema, como ya lo mencioné, para apoyar a las medidas, o sea, estos grandes sectores y que han sido grandes aliados en el caso de mi gobierno para sumarse a diferentes temas, quiero enfatizar que en el caso de México, el tema religioso, sobre todo, y las condiciones culturales y económicas, para nosotros, no solamente para Huejotzingo, para muchas ciudades en mi país, representó un importante reto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, en el caso estricto de los temas culturales y religiosos, no querían posponer temas de fiestas o celebraciones como tal religiosas, donde el factor de la iglesia o la religión jugó un papel muy importante durante esta pandemia. Next.
Y es así que, ¿cómo como autoridades locales o como alcaldes, cómo buscamos o cómo integramos a los diferentes sectores para promover el cuidado de la salud? Pues sin duda alguna es sumando voluntades, dialogando con los diferentes liderazgos y representantes de los diferentes grupos sociales para que desde su trinchera o bien desde su sector nos ayudaran a convencer a los ciudadanos de que los protocolos, el autocuidado y la solidaridad entre los grupos más vulnerables era muy importante, ¿no? Y sobre todo que en ese sentido buscábamos que a través de estos liderazgos se reforzara esta situación de que la información allá afuera algunas veces generaba desinformación. Otros países también tuvieron que enfrentar estos retos porque había liderazgos que se oponían o que decían que no existía la pandemia. Y como autoridades, pues nos encontrábamos ante ese reto en que los ciudadanos acataran las medidas de sanidad y sobre todo estos protocolos para que pudieran estar de manera saludables o estuvieran bien durante las actividades cotidianas. Como país y como ciudad, hubo muchas actividades que no pudimos posponer, sobre todo el tema económico. Siempre buscamos restringir hasta un cierto porcentaje las actividades, sobre todo en el tema académico. No hubo clases presenciales hasta hace 2 meses que los alumnos regresaron a clases y no hubo un problema como tal. En el tema económico, muchas empresas y sobre todo en Huejotzingo tuvieron que reducir la presencia física hasta un 30% y ahí no hubo un problema. Pero cuando nos enfrentamos a pedir a la población que no atendiera o no tuvieran que ir a ceremonias religiosas, enfrentamos un gran problema y que eso significó un tema muy sensible para nuestra población. Creo que hay un pequeño problema con la imagen. Bueno, en este diagrama, en la parte que podemos ver de los diferentes liderazgos de cómo nos pudieron apoyar compañías, presidentes auxiliares que son otro tipo de autoridades dentro de las comunidades más pequeñas de nuestra alcaldía, el gobierno, las escuelas, nosotros como autoridades y los diferentes órdenes de gobierno. Sin duda alguna nos resultó muchísimo hacer estas alianzas durante la pandemia. Insisto, teníamos que dar resultados de manera inmediata y en ese sentido las empresas, en Huejotzingo existen 2,400 empresas, de pequeñas hasta grandes empresas, y muchas de ellas nos apoyaron durante esta pandemia con apoyo alimentario y donativos como cubrebocas y gel. En el caso de las escuelas, siempre apoyaron todo el tiempo a que se llevaran a cabo las actividades de manera de manera virtual para que los alumnos no fueran de manera presencial a las escuelas. En el caso de la iglesia, que insisto, jugó un factor fundamental dentro de la pandemia, tuvimos que dialogar con los sacerdotes de las iglesias para que también ellos dejaran de realizar estas actividades y pudieran hablar con la población, y tuvimos que migrar de misas o de celebraciones religiosas presenciales a utilizar el Facebook o bien otros medios para que se pudieran llevar a cabo esas celebraciones. Y en el caso de nosotros como gobierno municipal, gobierno federal y gobierno estatal, brindar apoyos alimentarios que se pudieran llevar a las familias, sobre todo a las familias más vulnerables, así como la entrega de tabletas para que los alumnos pudieran continuar con sus clases. You have more 3 minutes. Le quedan 3 minutos. Es así que si nosotros como autoridades emprendimos una campaña llamada "Si tú te cuidas, nosotros te cuidamos", para promover el autocuidado y la solidaridad entre los agentes sociales. Por favor, lo siguiente. Y es así que como ciudades de la red, en este caso la ciudad de Wuhan, nos envió 10,000 cubrebocas, los cuales pudimos donar a nuestro hospital general, que si bien no depende de nosotros como municipio, es de orden estatal, colaboramos de esa manera como ciudad. Next, please. En el caso de la empresa coreana POSCO, que es de este país, nos entregaron apoyo alimentario para las familias más vulnerables del municipio
Esa empresa se encuentra también en mi municipio y pues estuvieron participando de manera activa con nosotros. En el caso de el equipo de seguridad municipal, mis elementos de policía municipal se organizaron ellos de manera proactiva y los fines de semana entregaban cenas o desayunos a las familias que se encontraban en el hospital esperando algún paciente de COVID. ¿Cuáles son los retos que tenemos a futuro nosotros como ciudades desde nuestro punto de vista como alcaldes? O en este caso, por lo menos los alcaldes en México y que les puede servir a ustedes. Sin duda alguna, el tema de colaboración, el tema de sumar a los diferentes liderazgos para futuras emergencias sanitarias es fundamental. Es importante cuando tenemos problemas sumar al mayor número de liderazgos para poder comunicar en este sentido lo que queremos alcanzar nosotros, sobre todo para que la ciudadanía adopte esa información. Pero sobre todo en el caso de nuestro país, y coincido con mi compañera, con Animata, tenemos que generar condiciones más saludables en nuestros entornos. En el caso de nuestro país, quedó al descubierto que somos un país donde sufrimos de obesidad, tenemos diferentes enfermedades como diabetes, problemas renales derivados de temas de diabetes. Y en ese sentido, de nuestros entornos tenemos que promover cada vez comunidades mucho más saludables. ¿Cómo? Pues de alguna manera nosotros tenemos que promover el consumo de productos no solamente saludables, sino también que dentro de esto tenemos al descubierto que el tema de salud mental también es un reto que tenemos actualmente como ciudades y que no podemos dejar de desatender y que va a ser parte importante de nuestras políticas públicas en materia de salud, afrontar y no dejar a un lado. Sobre todo tener mucho cuidado con las niñas, niños y jóvenes que lo han manifestado de manera directa, se los puedo decir, me han comentado los jóvenes, tienen, pues sí, hay un ciertos problemas derivados de la pandemia en materia de salud. El promover también el consumo de productos locales, el tema económico también es un resultado, o bueno, es una consecuencia de esta pandemia, no lo podemos dejar a un lado, y desde nuestras ciudades también nos corresponde como autoridades y como diferentes liderazgos impulsar el consumo de los temas locales, así también impulsar hábitos de vida saludable para reducir la obesidad, como ya lo había mencionado, y las condiciones que ponen en riesgo la salud. Es así que cierro con este tema, que nosotros actualmente en Huejotzingo, para afrontar estos temas, vamos a impulsar el servicio no solamente de las comunidades saludables a través de comités de vecinos. Tenemos más de 60 comités de vecinos en todo el municipio con quienes dialogamos de manera permanente, pero también quiero comentarles que nosotros vamos a impulsar el servicio también de atención de médico pediatra en las comunidades. Si bien no es un servicio que le corresponde a la ciudad o a mi municipio, es un tema de orden estatal o federal, nos toca ser como ciudades cada vez más conscientes, pero sobre todo adoptar un rol activo como lo hemos vivido durante esta pandemia, seguir sumando al tema de los apoyos alimentarios, no solamente con cuestiones que tienen que ver con de apoyo alimentario, despensas y demás, sino también cómo contribuimos con la economía de las familias, que en mi país, pues sabemos bien, ahorita es un reto toda la parte económica y cómo vamos a volver a reconstruir esta parte y sobre todo el tejido social. Sin duda alguna se sientan muchos retos, pero es una constante que la suma de voluntades para enfrentar los problemas es algo muy importante y que en el caso de nosotros como ciudad, no haber dejado a un lado ninguno de los liderazgos y con mucho respeto, haber sumado al sector académico, haber acercado al sector empresarial, al sector religioso, fue parte importante para que los ciudadanos pudieran adoptar los diferentes protocolos de sanidad. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Thank you very much, Ms. May. Sí, muchísimas gracias, señora alcaldesa. Es muy difícil para mí interrumpirle, cortarle la palabra, porque es muy interesante ver todos estos casos
estos casos que ha presentado Angélica, mostrando cómo todo está conectado y el papel fundamental que desempeñan las ciudades en la garantía de la participación y el aprendizaje continuo por parte de todas las partes interesadas. A continuación vamos a escuchar a Natalia Alexiva, jefa de corriente de trabajo e innovaciones para la sostenibilidad, Oficina de Cambio Climático de la FAO, para ver cómo se trabaja de manera más global, conectando toda una serie de temas diferentes, cuestiones medioambientales interrelacionadas y la participación en el aprendizaje. Muchísimas gracias, Natalia, por estar presente y tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Fernando. Es un verdadero placer para mí estar aquí. Como mencionabas, la FAO es una organización internacional que trata de proporcionar su experiencia y tener a más países que participen, y estamos viendo también los diferentes niveles, de manera que seamos un socio fiable que permita apoyar las actividades en el terreno. Hay una serie de temas que nos gustaría debatir. ¿Cuáles son, por ejemplo, los retos o barreras a la integración? Porque a menudo lo que se constata, como se ha mencionado, es que hay elementos que requieren una visión más compleja y por eso tenemos que tener toda una serie de sinergias. Por otra parte, es interesante ver cuáles son los socios más pertinentes, las estrategias en estos contextos específicos. Estamos viniendo más del sistema alimentario, ver su contribución a la salud humana, pero luego tenemos que ver cómo todo esto trabaja junto en ese aprendizaje a lo largo de la vida. Y luego las desigualdades intersectoriales, cómo responder a ellas. Ya lo mencionaron los oradores anteriores, tenemos poblaciones vulnerables y ellas requieren un apoyo específico. Desde el enfoque del sistema alimentario, cada vez hay más personas en las zonas urbanas. Pensamos que un 68% estarán en los países de más bajos ingresos. O sea que la cuestión alimentaria estará como tema muy importante. Casi el 80% de la energía total, de hecho, absorba el 70% del abastecimiento alimentario, cada vez más necesario para que las ciudades puedan funcionar. Y luego las necesidades urbanas y periurbanas y las poblaciones, cómo vemos esos cambios o los datos que se han mencionado, cómo garantizamos la respuesta a la demanda de alimentos y servicios. Todos estos elementos hay que tomarlo en cuenta dentro de la competencia nacional para los recursos. La pandemia de COVID ha añadido retos, disrupciones, inseguridad, mencionando algunos problemas. Algo a considerar más a largo plazo son los casos medioambientales. Hablamos de cambio climático y también hay que ver los enfoques circulares para ver cómo se puede trabajar de manera sistémica los sistemas alimentarios, las ciudades, la interacción urbana-periurbana y los diferentes elementos a interrelacionar justamente el agotamiento de los recursos, las pérdidas de biodiversidad y todo ello relacionado con los elementos de degradación de los medios de subsistencia. Algo que no es nuevo, los sistemas agroalimentarios son vulnerables al cambio climático. Mientras más tardemos en responder al cambio climático, más vulnerables seremos. La mayoría de los oradores habrán leído el informe del panel sobre cambio climático, lo cual muestra que eso ya está afectando a la seguridad alimentaria, que estará todavía más afectada según las proyecciones.
Tenemos que ser transformativos en nuestro enfoque, con una colaboración con los gobiernos locales. Luego, estamos viendo la visión global, pero luego tenemos que ver los diferentes temas, los diferentes socios. Todos los sistemas están en una situación muy difícil y tenemos que trabajar juntos. Tiene que haber esta colaboración entre todos los actores. Y también hay toda una serie de elementos técnicos que hay que considerar. Por ejemplo, la zoonosis, los sistemas de alerta temprana. Y luego la parte más técnica, tenemos un grupo especial que facilita la coordinación entre los diferentes temas y que está vinculado con nuestro marco estratégico. Algo ya mencionado, pero que tenemos que señalar aquí, es la reflexión territorial. Las ciudades no están por sus cuentas. Hay otros elementos agroalimentarios, los elementos entorno, las zonas periurbanas, las zonas rurales. Y tenemos que implementarlos en un enfoque de resiliencia climática con soluciones verdes, porque no podemos seguir creciendo de manera no sostenible. Para ello hay que tener recursos, materiales en estos territorios que se administren de manera adecuada. Todos estos elementos piden una colaboración multipartita. No podemos trabajar de manera aislada. Me complace ver a los alcaldes y a otros socios aquí en torno a la mesa y en la conferencia en general. Y luego sector privado, sector público, la academia, etcétera. Intercambios intersectoriales para ver de qué manera los diferentes elementos se pueden utilizar en los sectores, aunando fuerzas. Y la acción práctica. En la FAO hay documentos técnicos, documentos en general, pero ¿cómo lleva esto al terreno para que sea pertinente para los que pueden aprender y recibir el apoyo técnico necesario? Para concluir, sé que tenemos poco tiempo. La iniciativa que hemos llevado a cabo en la FAO en los últimos años, la iniciativa de Ciudades Verdes, y la idea justamente era vincular toda una serie de elementos, mejorar los sustentos de las poblaciones urbanas y periurbanas y el vínculo rural, urbano, servicios alimentarios, servicios a la población, etcétera. Ampliando esta reflexión a al menos 100 ciudades en el mundo y 1000 de cara a 2030. Estamos buscando más socios para trabajar de manera mancomunada. Y con relación a las ciudades verdes y la red de ciudades verdes, eso nos permite llevar todo este conocimiento a las ciudades y el vínculo con otros temas. En nuestro caso, por ejemplo, la iniciativa Ciudades Verdes está vinculada con el enfoque Una Salud, con todos los elementos educativos, concienciación, alimentación en las escuelas, distribución de comidas, de qué manera se puede hacer, la calidad del agua potable, la falta de pesticidas, gestión de riesgo. Esto ya se ha recalcado, los elementos de resiliencia, la cuestión sanitaria, la salud de la dieta. Hay muchos elementos en los que se puede hacer más y a nivel de la FAO estamos buscando establecer asociaciones y contribuir a este debate. Aquí ven el mail donde vamos a estar disponibles y estoy a disposición de ustedes para continuar el debate.
Muchas gracias, Natalia. Ha sido muy interesante y es muy interesante ver el papel tan importante de las organizaciones internacionales con las ciudades en este proceso de aprendizaje y la necesidad de integrar áreas interrelacionadas. Y en este sentido, la participación de todos los partícipes, no solo la sociedad civil, las organizaciones, los gobiernos locales, sector privado, los medios académicos, para los procesos de aprendizaje, de manera que se facilite la reflexión con mejores herramientas para aprender colectivamente. Son elementos fundamentales. Probablemente no tengamos tiempo después para un intercambio, pero en todo caso vamos a escuchar una última intervención en representación de los medios académicos y representación de la ciudad de Lucca, Italia, la señora Roberta Piazza, profesora de la Universidad de Catania. Adelante, señora Roberta, tiene usted la palabra. Gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se puede proyectar la presentación? Muy bien. Me llamo Roberta Piazza y estoy aquí para presentarles las actividades que la ciudad de Lucca, en Toscana, en Italia, realizan y han realizado para respaldar el bienestar de todos los ciudadanos. Mi presentación se divide en distintas partes. En primer lugar, voy a presentar el marco conceptual que ha orientado las políticas en Lucca para fortalecer la cooperación entre distintas partes interesadas en lo que se refiere a aprender para la salud. Y luego también las experiencias realizadas a la raíz de la COVID-19 en lo que se refiere a la salud psicológica y física de los niños y de sus padres. Bien, coincidiremos todos en decir que si el mundo quiere prosperar después de la COVID-19, las ciudades tienen que encontrar soluciones interconectadas y han de ser capaces de construir sinergias entre distintas partes interesadas. La educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida constituyen unos instrumentos clave para el desarrollo sostenible de las ciudades. Y habida cuenta del carácter interconectado de los desafíos, tienen que integrarse ya estas cuestiones en la planificación urbanística. Y al mismo tiempo es imposible apostar por la resiliencia de las ciudades y su desarrollo sin contar con la participación e implicación de sus ciudadanos. La promoción del aprendizaje para la salud requiere un enfoque que tenga en cuenta los distintos sectores, educación, empleo, ciudadanía, bienestar social, finanzas, promoción de cuestiones sanitarias y también desarrollo social y cultural. Esto debe basarse en acciones entrelazadas, encaminadas a permitir a las ciudades el que puedan reaccionar ante las distintas situaciones y problemáticas. En cuanto a Lucca, el caso de Lucca, se empezó en el sistema de planificación regional y local. Este puede ser considerado como el primer pilar de esa conformación de la identidad como ciudad del aprendizaje. En 2002, un sistema integrado regional se creó en la región de Toscana y en 2012 se implementó un sistema planificación educacional regional y las distintas partes interesadas a distintos niveles y con diversas competencias se implicaron en la implementación de acciones para esa esfera en los distintos sistemas locales y regionales. Y cada uno de estos sistemas se concibe como un todo orgánico y las políticas, competencias, recursos justamente al final convergen en objetivos compartidos y comunes.
Hay distintas bazas en estos sistemas y enfoques. Tenemos aquí pues el proceso gubernamental que integrarían distintos enfoques entre los, digamos, distintos sujetos de carácter diferente en las intervenciones comunes. Tenemos aquí la eficacia y la eficiencia del proceso de planificación. También incrementa pues la sinergia entre las labores de los diversos asociados. Para poder fortalecer pues la coherencia, la integración entre iniciativas y en el marco de este proceso de planificación, mucho lo lamentamos, se ha interrumpido el sonido. Bien, entonces se intenta pues mejorar el conocimiento pues en ese marco de planificación local. Si pasamos al segundo pilar, podemos hacer referencia al acuerdo pues realizado entre la ciudad y las distintas partes interesadas y asociados a la alianza pues estratégica de Luca como ciudad del aprendizaje. Hay que implicar pues ese nivel local. En 2020 la ciudad de Luca con distintas instituciones, asociaciones, grupos de residentes firmó pues un acuerdo en materia de aprendizaje. Pueden ustedes ver, tenemos aquí pues más de 100 participantes que respondieron a esa invitación, instituciones educativas, centros educativos y también asociaciones culturales, sociales y de otra índole relacionadas con la vida de la ciudad. En 2021 se creó el Observatorio para promover el aprendizaje, para poder pues interpretar y responder a las necesidades nuevas y también como base para la planificación de acciones encaminadas a fortalecer el municipio de Luca como pues una ciudad del aprendizaje inclusiva, sana y resiliente. Quisiera ahora referirme pues, a la acción llevada a cabo a raíz de la crisis de la COVID-19, sobre todo en materia de atención a los niños y cómo esto se incorpora en el sistema de planificación de la ciudad de Luca. La ciudad, el municipio, se centra pues en los niños y en particular a los que provienen de entornos desfavorecidos desde distintos puntos de vista. Tenemos pues aquí pues un incremento en materia pues de riesgos sobre el bienestar, tanto pues en los niños como en su entorno familiar. Podemos pues centrarnos en esa segregación generada por la crisis de la COVID-19 o incrementada, de manera que apostamos en esa implicación y el uso de sinergias. La coordinación pedagógica en Luca, pues el personal educativo, los servicios justamente de coordinación pedagógica, los pues que trabajan y forman al personal educativo. Por otra parte, pues se hizo todo lo posible para fomentar esa continuidad pedagógica. La educación pues de los 0 a los 6 años pues no se cierra. Ese fue un lema de las iniciativas también que llevamos a cabo en esta esfera. Tenemos pues experiencias de aprendizaje para los niños también en casa. La continuidad pedagógica, que pues es una continuidad con respecto a las actividades de aprendizaje llevadas a cabo en el aula. También hay propuestas también para que los padres puedan pasar tiempo con pues, los niños. Hay propuestas de lecturas, pequeñas actividades que puedan realizarse conjuntamente entre padres y niños. Asimismo, pusimos en marcha una página web centrada en las relaciones con las familias para mantener un vínculo fuerte entre la escuela, las familias, los educadores, padres, niños, en un momento justamente de gran fragilidad en términos de relaciones sociales. Asimismo, la ciudad también apostó por la provisión de cursos de formación para pues, todo el personal, de manera que se pudieran reabrir los centros educativos de manera segura. Se trataba pues, de una iniciativa titulada Atención para aquellos que brindan atención. Y se contó con asesores, consejeros, psicólogos
Efectivamente, pues distintas reuniones temáticas se celebraron para poder analizar mejor y describir los protocolos sanitarios que permitieran la reapertura de las escuelas con seguridad. A guisa de conclusión, cabría decir lo siguiente. En este estadio de la pandemia, pues parece imposible el no cooperar con las ciudades del aprendizaje, que pueden ser municipios sólidas si se cuenta con la participación de los ciudadanos. Y también algo que es especialmente importante es la perspectiva de la política local en materia de educación. Las ciudades necesitan una visión clara y estrategias bien planificadas acerca de cómo incorporar la cuestión que abordamos en las estrategias municipales. Y la experiencia de Luca demuestra que los enfoques intersectoriales pueden ser muy atinados. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro último orador de nuestra sesión. Voy a ser muy estricto con el tiempo para que podamos al menos escuchar una ronda de comentarios y preguntas. Así es que, señor Sander de Teherán, tiene usted la palabra. Se trata del teniente de alcalde de Teherán, de asuntos educativos. Su aportación nos brindará una perspectiva interesante y complementaria, qué duda cabe, acerca de justamente la labor que puede realizar el gobierno local en esta esfera. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes aquí en nombre del municipio de Teherán y los ciudadanos de la ciudad. Efectivamente, hacemos aquí hincapié en la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida como ciudad modelo del mundo islámico y como miembro de esta cultura ubérrima, iraní e islámica. Represento yo también a mi predecesor, el señor Samapuru, y efectivamente he podido, ha tratado con él este tema y mi presentación refleja también su aportación. En primer lugar, quiero yo darles las gracias por la organización de esta plataforma que nos permitirá hacer un intercambio de experiencias. La municipalidad de Teherán, puesto que tengo que ser sucinto, intento resumir mi ponencia. El municipio de Teherán entiende que el proceso de aprendizaje no es unidireccional ni está predefinido, sino que abarca distintos tipos de educación y esfuerzos encaminados a transformar Teherán en una ciudad del aprendizaje. La educación se considera como un elemento de gran valor en la cultura de nuestro país, Irán. Y en este sentido, el municipio de Teherán ha hecho hincapié en la realización de distintos proyectos para contribuir a la educación de la población cada vez más. Tenemos aquí la participación de la población que puede acelerar este proceso emprendido por los municipios. Podemos decir, en otras palabras, que creemos que la creación de una igualdad de oportunidades para la participación de los ciudadanos y el consenso, esto es una manera maravillosa de aprender que tal vez no se tenga tan en cuenta en otros tipos de sistemas de aprendizaje y educación. Nos creemos en la creación de experiencias y acciones innovadoras. Y este enfoque siempre se ha definido e implementado tomando como base 3 principios: la inclusión, la igualdad y la participación de los ciudadanos.
Todos los seres humanos pueden hacer frente y verse confrontados a distintos desafíos, problemas, situaciones de estrés y situaciones pues, en la vida que requieran competencias y habilidades para lidiar con estas cuestiones y tener justamente una vida social pues, adecuada. Y en los últimos tiempos con la pandemia lo hemos acusado todavía más. La educación y el nivel pues, de competencias desempeñan un papel capital a la hora pues, de esa salud social y de comportamiento de todos los individuos, especialmente en la generación más joven. Y por ende es fundamental que pertrechemos pues, la población con este tipo de competencias ya desde la más tierna edad, desde la infancia, para que puedan estar equipados para hacer frente a las distintas crisis con las que puedan toparse a lo largo de su vida y pues para que puedan comportarse en el entorno social de manera adecuada. Y en este sentido, el municipio de Teherán ha establecido centros llamados Faramuz, que se puede traducir como educación inclusiva, algo que es una iniciativa pues sin precedentes en el país. Y la idea es poder llegar a las distintas regiones. En cada pues, parte y esta división territorial se cuenta con centros de este carácter encaminados pues, a promover a la población a participar en la gobernanza local. Y justamente tenemos aquí pues, esta aportación de esta vertiente educativa. Y efectivamente se trata pues, de poder inculcar esas competencias y desarrollar las competencias en materia pues, de la vida para niños de 6 a 12 años. A veces también tenemos a los padres justamente en función del tema de la capacitación, la asistencia varía. Esto pues sin duda alguna reduce pues, a los daños sociales de cara al futuro y evita los comportamientos de riesgo. Y la municipalidad está intentando desempeñar pues, una función activa en la concreción y realización de ese lema de ciudadanos sanos, familia sana, vecindario sano, ciudad sana, a la luz de los valores sociales. Tenemos aquí pues, conocimientos, actitudes, valores, competencias en materia de comportamiento, de manera que, pues, además de esa adquisición de capacidades de lectoescritura, también se fomenta pues, la adquisición y transmisión de esas competencias que les ayudan primero pues, a entenderse a sí mismos y luego a poder conectar adecuadamente con las personas que les rodean. Son sin duda alguna capacidades que permiten resolver problemas sociales y conflictos en el futuro. Los niños y jóvenes que estén pertrechados con este tipo de competencias y habilidades serán pues más honestos, cumplirán en mayor medida las normas, serán mejores ciudadanos, algo que redundará pues en ciudades más seguras y sanas. Y para apostar por este aprendizaje, Teherán justamente ha apostado por un enfoque inclusivo, todos los ciudadanos, grupos, pues, estratos sociales, independientemente también de la estructura social y las diferencias. Se trata pues, de brindar una igualdad de oportunidades y según esta política todos pues, los ciudadanos pueden ser ciudadanos que aprenden justamente y pueden participar en esos logros sostenibles a través de la interacción, la participación, la implicación en los procesos de aprendizaje. Un aspecto importante en este sentido es la existencia de una interacción y cooperación entre las ciudades y los gobiernos locales del mundo. Y ello, pues, independientemente de las tendencias políticas, justamente, y apartándonos de la discriminación, la opresión o la clasificación social de los países. Creemos que este tipo de cooperación es particularmente importante en esta esfera. Y ahora, a guisa pues, ya de conclusión, quisiera hacer hincapié en este último aspecto. Si destacamos lo principal de la experiencia de Teherán en la gestión pues, urbana, vemos que se ha apostado por este aprendizaje interactivo y participatorio. Este tipo pues, de enfoque de colaboración nos ha aportado muchas enseñanzas en materia de gestión urbana en Teherán y sin duda alguna estamos dispuestos a ese intercambio de experiencias con otras ciudades de todo el mundo. Después del tiempo, pues voy a detenerme aquí y deseo efectivamente a todo el mundo el que puedan tener unas vidas acompañadas de paz, tranquilidad y felicidad.
Muchísimas gracias, señor Hamid. Es muy interesante. Todo esto es muy interesante. Y bueno, me encantaría poder continuar todo este debate y escucharles a todos más detenidamente. Pero bueno, tomando en cuenta el tiempo, simplemente una rápida pregunta para nuestros oradores. Y por favor, un comentario solo en un minuto, considerando pues todos estos problemas y todos estos retos y esta necesidad de integración a los diferentes partícipes y garantizar la participación local. ¿Cuál sería las principales partes interesantes más pertinentes para la implementación de esta estrategia de aprendizaje y salud? Un minuto, por favor, no más. No más de un minuto, les ruego. Aminata primero. Voy a decir muy rápido, son todos los habitantes, pero también todos los socios, como decía anteriormente, todas las asociaciones, los que están más cerca de los habitantes, también todas las instituciones con las que trabajamos, todos nuestros socios financieros, todos los socios gracias a los cuales conseguimos nuestras estadísticas, los servicios de la ciudad, la salud. Es algo que afecta a todos, desde la primera infancia a las personas senior. Todos los servicios de la ciudad están concernidos. O sea, afecta a todos, o sea que la movilización de todos es esencial. Gracias, Aminata. Alcaldesa Angélica, por favor. Gracias. Coincido igual con mis demás compañeros. La suma de los diferentes actores de la sociedad es parte importante para lograr validar la información dentro de nuestras sociedades. Sin embargo, creo que también hay que destacar la participación de nuestros niños y jóvenes para que también les demos voz a ellos. Muchas veces olvidamos esta parte que es bien importante de nuestra sociedad, ver ellos también qué problemas están enfrentando. No solamente en el tema educativo tuvieron que vivir muchos retos como estudiantes, sino también, insisto, el tema de salud es bien importante. Algo que tampoco mencioné hace rato fue que en el caso de México y en mi municipio aumentaron mucho los casos de violencia intrafamiliar. También es muy importante estar de la mano con el sector de mujeres para que también atendamos esa parte, que tampoco podemos aislar la parte de la violencia que aumentó por lo menos dentro de las familias, y que también será parte importante de cómo vamos a reconstruir nuestras ciudades. Y pues yo atendería, ¿no?, de manera importante jóvenes, niños y el tema de mujeres. Gracias. Thank you very much, Ms. Mayor. And yes, Sí, muchísimas gracias, señora alcaldesa. Sí, es un aspecto muy importante que vamos a tener que enfrentar, de hecho. Natalia, por favor. Sí, gracias. Sí, efectivamente ha sido muy importante. Otro ángulo para los más vulnerables. Está aumentando el hambre, por lo tanto, cada vez más personas van a necesitar esta ayuda. Los más vulnerables, por supuesto, además de los jóvenes, las mujeres, es decir, los que tienen problemas para acceder a la alimentación y los servicios. Hay que adelantar y todos los tipos de servicios, porque hay armas técnicas que deben incluirse en el aprendizaje a lo largo de la vida, fomento de capacidades, porque por el momento han quedado a un lado por las cuestiones técnicas, pero también hay que considerarlo. Gracias, Natalia. Teresa. Thank you very much. I do believe that the grassroots and the people themselves, the inhabitants,
Bueno, la base son los actores más importantes, los gobiernos locales, las municipalidades tienen que movilizarse y ayudar a estas organizaciones de base, guiándolas. En nuestra experiencia, tenemos la educación para centenares de miles de niños, además de los discapacitados. Ha sido una experiencia muy exitosa. Son problemas que no se constatan habitualmente, pero hay que poderles ayudar. Eso todo pues nos indica cuál es el rumbo a seguir. Pero hay que trabajar por sí mismo para empezar. Muchísimas gracias y concluyo con la señora Roberta. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el papel de todos estos actores es muy importante. Son ellos los más importantes para el aprendizaje para la salud. No hay una solución fácil a un problema tan complejo como este. Desde mi perspectiva, el papel de las autoridades locales es esencial. Y también queremos comunidades resilientes. O sea que tenemos que tener un enfoque vertical hacia abajo porque necesitamos trabajar todos juntos. O sea que si queremos que las comunidades trabajen de manera resiliente y que respondan a los retos, pues tenemos que poder aprender. Pero ese aprendizaje tiene que estar integrado en las ciudades y solo los gobiernos locales pueden proporcionar ese aprendizaje como una realidad en las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer para mí participar en este encuentro y con eso se cierra la sesión. Es la continuación de un proceso muy largo que vamos a continuar debatiendo con ustedes la importancia de las ciudades y el fortalecimiento de las ciudades, su capacidad a través del aprendizaje para que tengamos mejores políticas de aprendizaje para nuestros ciudadanos. Gracias a todos y gracias a todos los miembros del equipo. Muchísimas gracias. Thank you, moderator, and all the speakers for your wonderful speeches. In this session, we talk about how to promote intersectoral approach to learning for health, and there is one thing that all the speakers are talking about, that is participation and also cooperation across different sectors are so important in terms of responding to the pandemic. Thank you for your message. And we conclude this session, and the next session will begin at 4:30. So I will look forward to seeing you in this session as well. Thank you.